Filósofa del derecho, feminista, especialista en derechos humanos, nuestra invitada de hoy es una de las mentes más brillantes y motivadoras analizando la realidad de nuestro país. En otra vuelta de tuerca, María Eugenia Rodríguez Palop. María Eugenia Rodríguez Palop, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias. Tú eres filósofa del derecho, eres jurista. Habría una, digamos, versión dura que entiende el derecho como la voluntad racionalizada de los vencedores, pero había algo que se cuenta también en las facultades de derecho, la mítica historia del molinero prusiano que dice todavía hay jueces en Berlín para demostrar que un débil puede pleitear contra un fuerte y que el derecho puede ser también un instrumento de resistencia de los débiles. ¿En qué medida puede ser el derecho un instrumento de transformación social? Bueno, en las facultades te tengo que decir que lo que se cuenta es fundamentalmente lo primero. Lo segundo lo contamos algunas o algunos, pero es más bien un discurso minoritario. Normalmente el alumno de Derecho entra en las facultades creyendo en la justicia y sale creyendo en el derecho. Y además sale pensando que es la misma cosa, el derecho y la justicia. Es decir, normalmente la formación que se le da es una formación de adhesión a las estructuras de poder, a las estructuras de dominación, en la idea de que el derecho es fundamentalmente procedimiento, fundamentalmente forma, fundamentalmente ciencia, y que esto es lo que hay que conservar, que esto es lo bueno, lo positivo, que la justicia es esto, fundamentalmente el orden y la seguridad jurídica. Por lo tanto, la idea de que el derecho sirve como un instrumento de transformación social al servicio de los débiles es una idea más bien marginal. ¿Por qué es una idea marginal? Porque es una idea que le daría a los jueces un margen de maniobra muy superior al que se le quiere dar. Es decir, es una idea que en realidad cuando tú dices esto de todavía quedan jueces en Berlín, ¿no? Bueno, es una apuesta en cierto modo por un activismo judicial, ¿no? Cuando hay un poder legislativo secuestrado, cuando no hay una democracia auténtica, cuando hay un déficit de legitimidad democrática como el que podemos tener ahora en muchos países europeos, algunos jueces podrían eventualmente ser canal precisamente de protección y garantía de los derechos de las minorías. Pero esto es lo que se llama el uso alternativo del derecho, el derecho alternativo, su propio nombre indica que es más bien un discurso marginal. Hay una reflexión de Rosa Luxemburgo que decía con ironía: las leyes pueden hacer que las sardinas sean culpables y los tiburones inocentes. ¿En qué medida eso sigue siendo verdad en la España de 2017? Al 100%. Las leyes pueden hacer lo que nosotros y nosotras queramos que hagan. En realidad, la ley siempre ha de ser interpretada, incluso cuando el legislador quiere o el Parlamento quiere atar, en este caso muchas veces más el Ejecutivo, que casi es el Ejecutivo el omnipotente, ¿no? Y el omnipresente, cuando quiere atar y maniatar a los jueces, muchas veces ni siquiera cuando esta es la pretensión lo consigue, ¿no? Porque los jueces pueden hacer interpretaciones amplias y además es bueno que sea así. Yo creo que los jueces tienen que tener un amplio margen de discrecionalidad, que no es lo mismo que arbitrariedad. Una discrecionalidad que tiene que estar sometida y controlada técnica y legalmente y que desde luego no puede dar lugar en ningún caso a que el juez se deje llevar por sus inclinaciones subjetivas o personales, ni mucho menos partidarias. Lo que estamos viendo en España con las injerencias políticas del Partido Popular en el ámbito judicial pone de manifiesto claramente que los jueces se están dejando llevar por inclinaciones partidarias precisamente para conseguir prebendas, ¿no? O destinos determinados o de alguna forma incluso incrementos salariales, ¿no? de acuerdo a esos destinos, ¿no? Esto es lo que se llama arbitrariedad, no discrecionalidad. Pero la discrecionalidad, el hecho de que en la justicia existe una inclinación política, una pluralidad ideológica, que los jueces tengan posicionamientos, sean X, sean Y, a mí me parece que no está mal y que además es inevitable. Los juristas, digamos progresistas, habéis denunciado una noción que querría pedirte que explicaras, que es la de derecho penal del enemigo, para entender una suerte de populismo punitivo que tiene mucho éxito en los últimos años.
Sí, de hecho, claro, cuando hay una cierta inoperancia del ámbito legislativo o del ámbito ejecutivo, es decir, cuando las decisiones normativas, las decisiones legislativas no funcionan, pues aparentemente a lo que se recurre es a la solución fácil de incrementar la pena o criminalizar más, ¿no? Este ha sido el caso, pues, de la última reforma del Código Penal que lideró Gallardón, ¿no? Es decir, claramente el intento de criminalizar, o la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? La Ley Mordaza, el intento de criminalizar, ¿no? Que criminaliza ya conductas completamente surrealistas, ¿no? Por ejemplo, criminalizar la prostitución sancionando a las prostitutas, que en el caso de infracción grave pueden llegar a pagar hasta 30.000 euros, que es como ya una locura, ¿no? Porque bueno, es que incluso el más rancio abolicionismo no piensa nunca en sancionar a la prostituta, ¿no? Pero claro, el afán criminalizador, bueno, que se da también en el ámbito político cuando se habla de refugiados o cuando se habla de migrantes o de la migración irregular, que se ha dado con la política migratoria en el caso de los CIES. Es decir, todo esto es básicamente pues eso, un populismo punitivo que en realidad lo que demuestra es la enorme crisis, ¿no? de la que está instalado ya el sistema, ¿no? Una crisis sistémica que se defiende de manera, por decir, histérica, ¿no? Es una especie de contrarreacción permanente, como puede ser en el ámbito político pues el proteccionismo radical de Le Pen o de Trump, ¿no? Son contrarreacciones histéricas pues al cataclismo del Estado-Nación y al cataclismo de la propia internacionalización defectuosa de ese Estado-Nación. O sea, son siempre contrarreacciones, ¿no? Ahora te preguntaré sobre la crisis sistémica, sobre la crisis del régimen. Una última pregunta sobre derecho, más concreta, aterrizándola un poco más, respecto a una de las propuestas que manejas en algunos de tus artículos, la necesidad de un pacto de Estado sobre la justicia. ¿Eso qué es? Yo creo que esto lo han solicitado los jueces desde hace ya años, ¿no? Nosotros tenemos muy pocos jueces, tenemos un 12,5 jueces por cada 100.000 habitantes, o sea, 5.500 jueces en activo. Están infradotados, están mal pagados, precarizados. No hay un estatuto del magistrado y del juez, digamos, que establezca una buena forma de selección de los magistrados, ni hay una garantía de que los destinos, los complementos retributivos y demás estén asociados pues a formación, a especialización, a mérito y capacidad, que son los criterios básicos de la función pública, ¿no? Una prueba de ello pues es el modo en el que no ha funcionado pues ni el Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Supremo, ¿no? Ni el Tribunal de Cuentas, o sea, aunque ahí no hablemos de magistrados, ¿no? Pero me refiero a ninguno de los mecanismos de control precisamente del Ejecutivo, ¿no? No están funcionando precisamente porque no está funcionando bien el modo en el que los magistrados y los jueces son seleccionados, ¿no? La prueba de que el Tribunal Constitucional empieza a ser ya una aberración desde mi punto de vista en su funcionamiento, porque es ya prácticamente antigarantista, ¿no? Pues es, fíjate, la propia reforma constitucional que planteaba Ciudadanos, ¿no? Decía, bueno, sustituíamos el Consejo General del Poder Judicial por un magistrado y 2 adjuntos, ¿no? Y el PSOE decía, bueno, vamos a seleccionar los magistrados del Constitucional solo las cámaras, es decir, que ni el Gobierno ni el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, ya te está dando una pista, ¿no? de la falta de credibilidad y de legitimidad que tiene el Tribunal Constitucional y de que hace falta incluso para partidos tan poco subversivos, ¿no? como el PSOE Ciudadanos, pues un cambio, ¿no? en la forma de selección de esos magistrados. No ayudó nada, por supuesto, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que también pues, nos dejó en herencia el difunto Gallardón, ¿no? Es decir, que claro, de alguna manera esto de que las cámaras puedan seleccionar pues, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, 10 cada cámara, ¿no? Considerando que el Partido Popular tiene una mayoría pues suficiente en el Senado como para elegir a pues, sus 10 vocales sin necesidad de pactar con nadie, pues claro, esto pues da que pensar, ¿no? Es que este órgano, el Consejo General del Poder Judicial, es el órgano de gobierno de los jueces. Claro que tiene que tener algo que ver con la representación democrática, pero el hecho de que estos vocales tengan un signo partidario tan claro, pues es realmente preocupante, ¿no? Te quiero preguntar, y esto tiene mucho que ver con la crisis que se da de instituciones fundamentales como el Tribunal Constitucional, del momento de crisis de régimen que atraviesa España, que seguramente tiene que ver con una dinámica más global que se ha expresado en la crisis de los sistemas políticos liberales en Europa y, como hemos visto, en Estados Unidos. Un país en el que tenemos una constitución,
que deja abierta una de las grandes heridas abiertas de la historia política y constitucional de España, que es la cuestión plurinacional, y que se regula a través del Estado de las Autonomías y el café para todos, que seguramente en el presente monta sus límites, y que también se articulaba a través del bipartidismo, diseñado por un sistema electoral que se diseña en las Cortes franquistas y que durante un periodo muy largo funciona de una manera estable. O sea, un bipartidismo sostenido por dos partidos muy importantes a nivel estatal y por Convergencia y Unió y el PNV en el País Vasco. Digamos que esto ha entrado en crisis con la emergencia de nuevas fuerzas políticas, y no solamente el sistema de partidos, sino también buena parte de las instituciones que gozaban de un consenso amplio. ¿Cómo, piensas que puede evolucionar una crisis de régimen que a nuestro juicio sigue en buena medida abierta? Lo has definido muy bien, ¿no? Yo creo que la crisis de régimen tiene tres patas, al menos. Una es la crisis del propio sistema democrático y del propio sistema de partidos, que es la crisis del bipartidismo imperfecto en el que hemos vivido, y que tiene que ver con la propia crisis la crisis de credibilidad, ¿no? El déficit de credibilidad que tiene el propio sistema democrático representativo, por no tener canales suficientes de representación, por no tener canales suficientes de participación, por no tener buenos mecanismos de control eficaces y directos, la crisis de representación que padecen los partidos políticos clásicos. Esta es la primera pata, ¿no? La segunda es la crisis territorial, la crisis del Estado-Nación, ¿no? Precisamente porque, como decía Ferrajoli, ¿no? El Estado es demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes, ¿no? El Estado ya no es la medida de todas las cosas, no tiene la medida de todas las cosas. Hay fuerzas infraestatales que quieren ser soberanas, que son soberanas, que quieren ejercer su soberanía, y hay después un proceso de internacionalización, por más que sea muy imperfecto, ¿no? que supone cesiones de soberanía también en el ámbito supraestatal, ¿no? Hay además una falta de homogeneidad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del modo en el que las comunidades se autorreconocen y se proyectan, ¿no? Y no solamente las que tenemos las asentadas, los llamados nacionalismos periféricos, sino las que representan también la población migrante, ¿no? Por lo tanto, la idea del Estado-nación homogéneo pues es una cosa que ni territorialmente funciona ni culturalmente funciona. Y después, pues está el Estado social. Es que el Estado social también está en crisis, porque es que resulta que las políticas sociales, así al estilo keynesiano, orientadas únicamente a garantizar el acceso privado al consumo, pues es algo que ya no está, no tiene futuro. ¿Por qué no tiene futuro? En buena parte porque el consumo indefinido ya no es posible, ¿no? Sabemos que tenemos límites al crecimiento, que esos límites son estructurales, no son coyunturales, y ese consumo desenfrenado, orientado al productivismo desenfrenado y al crecimiento infinito en el que se ha asentado en buena parte la socialdemocracia, los partidos socialdemócratas clásicos, ¿no? Pues yo creo que ya no hay quien se lo crea, ¿no? De hecho, cuando Le Pen dice, aquí no cabemos todos, pues claro que no cabemos todos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros o nosotras, los que tenemos una sensibilidad ecologista, pues lo que pensamos es que sobran cosas, ¿no? Y ella piensa que sobran personas, ¿no? Es decir, pero lo cierto es que tiene credibilidad, el diagnóstico es bueno. En realidad, con este sistema productivo no cabemos todos, ¿no? Entonces, claro, pensar en políticas sociales orientadas verdaderamente a satisfacer necesidades básicas y no a incrementar el consumo, pues es algo que la socialdemocracia de estas últimas décadas no ha pensado realmente. O sea, estamos ya en un proceso más post-keynesiano, ¿no? En un proceso incluso de post-capitalista o de post-crecimiento, y eso pues pone, en cierto modo, en cuestión, claro, el modelo de Estado social que tenemos. Yo diría, que lo digo muchas veces porque es que Nancy Fraser a mí me gusta mucho, ¿no? Pero dice, es que hay tres conflictos que están sin resolver o que están, sin resolver adecuadamente, ¿no? El conflicto de participación, el conflicto de redistribución y el conflicto de reconocimiento. Si te fijas, ¿no? Pues los tres se corresponden con esas tres patas, ¿no? Participación, Estado democrático, redistribución, Estado social, y Estado-nación, reconocimiento, ¿no? Te querría preguntar por posibles, sé que la pregunta no es fácil, soluciones constitucionales a las tres fracturas que señalas. Es decir, ¿qué soluciones constitucionales puede haber para la complejidad identitaria que informa un Estado plurinacional en crisis con un
digamos, con un modelo que pudo funcionar durante un tiempo, y quién sabe si el Estatut de Cataluña no hubiera sido frenado por el Tribunal Constitucional, si no estaríamos en la situación actual, pero qué posibles vías de solución constitucional. Nosotros defendemos un referéndum, pero al mismo tiempo tratamos de armar una propuesta, digamos, de país plurinacional con otro tipo de encajes. ¿Qué soluciones también en clave constitucional a la fractura de la redistribución? Señalabas algo que es, a mi juicio, crucial, que es la crisis de la socialdemocracia, digamos, como alternativa de gestión en el marco de un tipo de capitalismo concreto que está en crisis. Seguramente el éxito de Jeremy Corbyn, digamos, en las encuestas y dentro del Partido Laborista es la demostración del fracaso de Tony Blair y del digamos, del socialismo liberal de Schroeder y de Tony Blair. Pero es verdad que todavía ha sido muy difícil demostrar en términos de políticas públicas que puede haber alternativa a eso. Y el tercer elemento que señalabas, que tiene que ver con los flujos migrantes, es una de las grandes asignaturas pendientes de la izquierda a la hora de poder hacer política a la ofensiva. Todos reconocemos la enorme demagogia y el egoísmo que hay detrás del discurso de Le Pen, pero nadie puede cuestionar que sea enormemente efectivo, incluso a la hora de agrupar políticamente a sectores subalternos que en otros contextos históricos hubiera sido inimaginable que estuvieran tan cerca de la extrema derecha. Sé que la pregunta no es fácil, pero a los juristas os toca de alguna manera decir, bueno, pues el derecho podría aportar estas herramientas. Pues mira, yo creo que la pregunta no es fácil, pero hay algunas soluciones. Por ejemplo, respecto de la cuestión plurinacional, hay dos que no valen. Una es la recentralización, lo que propone Ciudadanos. Por ejemplo, cuando Ciudadanos se presenta a las elecciones con su reforma constitucional, lo que plantea es recentralización, digamos, profunda, ¿no? Fijar el mapa autonómico, eliminar por completo la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan tener más competencias, es decir, fortalecer de alguna forma la línea del artículo 135 de la Constitución, fortalecer la línea de la ley de base de régimen local actual, ¿no? La ley Montoro, es decir, fortalecer el proceso, digamos, de España una grande y libre, ¿no? Es decir, que esto esté seguro que no. El PSOE pues, ha reaccionado de manera errática, ¿no? En Suresne hablaba del derecho a la autodeterminación, después llegó la declaración de Santillana, donde Zapatero pues, hablaba de una España en red, ¿no? Después llegó la declaración de Granada, entonces, bueno, han sido más bien erráticos, ¿no? Con esta especie de una especie de federalización del sistema autonómico, ¿no? Con un cierto reconocimiento de las nacionalidades históricas, con un Senado como Cámara Territorial, es decir, haciendo algunas concesiones. Yo creo que ya es tarde para eso, o sea, eso sí pudo ser en algún momento una solución, hoy ya no hay quien se conforme con eso, ¿no? Nuestra Constitución, en realidad, bueno, plantea pues un sistema de cierre absoluto, ¿no? Porque todo ha de pasar por el Gobierno central y el Tribunal Constitucional, e incluso un artículo 155, ¿no? Que te dice, cuidado que suspendemos incluso la autonomía, ¿no? Es decir, que no sacan ustedes los pies del plato, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay posibilidades de establecer, por decir, mecanismos de reparto de competencias más flexibles, ¿no? De una manera más coordinada en el ámbito internacional, nacional o estatal, ¿no? E infraestatal, y que la Constitución daría para más, por ejemplo, simplemente con que se pusieran en marcha los estatutos de autonomía tanto del País Vasco como de Cataluña, ¿no? Que no están puestos en marcha, es decir, que es que no están aplicados más que en un porcentaje minúsculo, ¿no? Y esos estatutos han sido ratificados por las Cortes Generales, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del País Vasco, hoy se está planteando la posibilidad de hacer una reforma estatutaria que yo creo que, bueno, hay ciertas interpretaciones de algunos artículos de la Constitución que permitirían de alguna manera abrir un poco más el espectro, ¿no? para descentralizar algo más, sin necesidad, digamos, de recurrir a un proceso constituyente. Hablo simplemente, como tú me has preguntado, desde una perspectiva estrictamente de reforma constitucional, ¿no? Yo creo que sí hay posibilidades de incorporar. De hecho, la propia sentencia del Tribunal Constitucional que niega a Cataluña la posibilidad de hacer consultas estatutarias, consultas referendarias, perdón, la de 2015, define ya el derecho a decidir
y dice, bueno, ustedes dentro de un marco de bilateralidad, con un acuerdo con el Estado central, podrían tomar ciertas decisiones acerca de su eventual independencia o al menos de profundizar, digamos, sus competencias autonómicas, ¿no? Por tanto, el propio Tribunal Constitucional, aunque no reconoce que exista un pueblo catalán ni que exista el derecho a la autodeterminación y, como digo, niega la consulta referendaria, sin embargo, sí plantea la posibilidad de un derecho a decidir dentro de un marco bilateral, ¿no? Por tanto, es posible. Respecto de la cuestión social, también sería posible. Yo eliminaría personalmente el artículo 53 de la Constitución, que establece una jerarquía entre derechos civiles y sociales. La Constitución, por ejemplo, del 31, no establecía ninguna jerarquía. Dicen, todos los derechos fundamentales, todos los derechos humanos están en el mismo plano. Por lo tanto, queda a la discrecionalidad judicial la posibilidad de decidir, en caso de colisión, entre una propuesta, digamos, en línea con el principio de igualdad, que sería políticas sociales, derechos sociales, y que pudiera colisionar, ¿no?, con un derecho civil, con un interés privado, ¿no?, con una libertad, digamos, entendida como inmunidad, como no interferencia, que es como se entienden los derechos civiles. Es decir, en caso de colisión, bueno, pues podría el juez determinar bueno, cuál es el derecho que tiene que priorizarse. Sin embargo, la Constitución ya le está dando una indicación. Le dice, no, mire usted, los derechos civiles son los que condicionan la acción del Gobierno, del Parlamento y del Estado. Son los muros en los que se mueve, digamos, el Parlamento y, por lo tanto, la soberanía popular. Los derechos sociales son, sin embargo, condicionados por el Gobierno y la soberanía popular. No es lo mismo condicionar a que ser condicionados por, ¿no? Eso lo establece el artículo 53. Con suprimir el artículo 53 y poner todos los derechos en el mismo lugar, al menos se abriría un melón interesante para hablar de políticas sociales y de derechos sociales. Después, además, hay otra cosa. Los derechos sociales deben tener siempre apellidos. El derecho a la vivienda ha de ser a la vivienda social. El derecho a la salud ha de ser a la salud comunitaria. El derecho a la educación ha de ser en la diversidad. Para los que somos de izquierdas, los derechos sociales tienen siempre apellidos. Es decir, siempre van orientados a empoderar a la ciudadanía objeto del derecho, no a desempoderar. ¿Qué es lo que ha sucedido en España con el nuevo riquismo, ¿no?, y con la España del pelotazo? Pues que los derechos sociales se han orientado a generar políticas clientelares, a la España caciquil, digamos, a desempoderar a la ciudadanía. Por eso muchas veces en el sur la gente pregunta, bueno, ¿qué quieren los vascos y los catalanes si ya son ricos?, ¿no? Y bueno, pues si una vez que ya eres rico ya lo que tienes que hacer es callarte. Bueno, no, mire, señor, no. Resulta que los derechos sociales sirven precisamente para que no nos callemos, precisamente para que nos empoderemos, precisamente para que reivindiquemos lo que somos y lo que queremos ser. Por lo tanto, los derechos sociales van siempre asociados a los derechos políticos. Y ahí voy al tercer bloque, que es el ámbito de la democracia. Fortalecer los derechos políticos es fortalecer, digamos, de alguna forma una democracia deliberativa y participativa, que supone que los partidos políticos han de ser porosos a la calle de los movimientos sociales. Por supuesto que son los partidos los que han de tomar decisiones, pero se pueden establecer mecanismos por los cuales obligar a los partidos políticos a ponerse en contacto con los sectores afectados por las legislaciones, digamos, que están articulando, ¿no? Es decir, que yo haga una LOMCE considerando cero a la comunidad educativa, o que yo vaya a la guerra de Irak considerando cero, que hay un 90% de la población en contra, pues es decir, que eso se puede cambiar, se pueden articular mecanismos por los cuales la política institucionalizada puede ser más porosa y puede incorporar más estos canales. Y esto aparte de referéndum e iniciativa legislativa popular, Pablo, porque piensa que la iniciativa legislativa popular en España exige 500.000 firmas, pero en Italia exige 50.000 y en Portugal exige 35.000. Es que hay auténtico terror a la consulta. Es que que en otros países hay acciones de inconstitucionalidad que pueden impulsar la ciudadanía. Aquí la legitimación activa para plantear un recurso de inconstitucionalidad la tienen 4. ¿No? Es que el referéndum, en el anteproyecto de la Constitución, artículo 85, se establecía la posibilidad de que ciertos 3 territorios de comunidades autónomas pudieran plantear el referéndum abrogatorio, pudieran plantear, digamos, propuestas legislativas. Pues el referéndum que se planteaba o la iniciativa legislativa popular en algunos casos era vinculante. Es decir, ahora nos hemos quedado con un referéndum de carácter consultivo que depende únicamente del presidente del Gobierno, excepto para el caso de reformas estatutarias o constitucionales. Es decir, que es una cosa absolutamente minúscula, ¿no? De hecho, se ha usado solamente 2 veces, ¿no?
Antes hablabas de Ferraioli para hablar de, digamos, el cambio del papel del Estado-Nación, digamos, en dos direcciones. En una dirección hacia afuera, que tiene que ver con delegaciones de poder seguramente poco democráticas en términos, digamos, soberanos. El Estado ya no sería ese espacio depositario, único depositario del poder. Me interesa preguntarte por otros espacios, digamos, depositarios del poder con una gran capacidad transformadora, como son los ayuntamientos. Y te querría preguntar en concreto por las experiencias de cambio político en los 2 últimos años. Cómo, desde administraciones locales, que por una parte tienen un poder de gestión enorme, al tiempo que pelean con un gobierno que ha tratado de, digamos, de arrebatarle capacidades competenciales, ¿cómo valoras las experiencias de los gobiernos locales, incluso con sus relaciones contradictorias con la sociedad civil, que eso no es sencillo? Bueno, primero quiero retomar una cosa que ha quedado pendiente para que no se piense que estoy eludiendo una respuesta, digamos, difícil, que es lo que me has preguntado sobre la política migratoria. Solamente decir, yo creo que es inútil por completo el cierre de fronteras. O sea, simplemente es estéril. El proteccionismo a este nivel, como he dicho al principio, puede ser una contrarreacción que tenga, bueno, pues un recorrido, pero yo creo que ese recorrido va a ser muy corto. Realmente es por completo imposible contener, digamos, el movimiento de personas, y por lo tanto lo que hay que hacer es articular políticas, digamos, de integración de esas personas en nuestros territorios, ¿no? Que no se están articulando. Si es que a España, ¿cuántos refugiados han llegado del cupo que nosotros nos habíamos propuesto, con el que nos habíamos comprometido, ¿no? Es decir, todavía tenemos mucho margen, ¿no? Y de hecho Alemania, cuando dice voy a recibir a sirios, ¿no?, es que está pensando en una mano de obra que va a necesitar a medio plazo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también hay una forma de abordaje de la política migratoria que corresponde precisamente, se corresponde más con este derecho penal del enemigo, ¿no? Y por lo tanto hay todavía márgenes de maniobra ahí. En cuanto a los ayuntamientos que me preguntaba, mi valoración es muy positiva. Yo soy municipalista, vamos, mi filiación política es el municipalismo, porque creo que es un laboratorio perfecto ahora mismo, en este momento, con los ayuntamientos del cambio y con algunos que están contagiados por los ayuntamientos del cambio, ¿no? En este caso un contagio muy positivo. Son un auténtico laboratorio de lo que es la resistencia al expolio y a la desposesión que hemos sufrido todos estos años, ¿no? Y la reivindicación de los bienes comunes, ¿no? Todos los procesos de remunicipalización, por más que hayan sido muy dificultosos, por más que el Gobierno esté resistiendo como gato panza arriba, ¿no? A pesar del 135, a pesar de la Ley Montoro, a pesar de la disposición 27, ¿no? Pues los ayuntamientos resisten, y además yo creo que esa resistencia y esa audacia, ¿no?, se va a premiar, pero con mucho, ¿no? Pensemos en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Bueno, que está intentando montar, pues, un operador eléctrico propio para el año que viene, ¿no? Que ha hecho su lucha con el tema de la remunicipalización del agua, por más que, bueno, haya sido recurrida o esté, digamos, en una situación todavía interina. Que el caso también de Madrid, ¿no?, con las condiciones que se han establecido para las contratas, ¿no?, condiciones laborales, ambientales, de equidad de género. Es decir, el Ayuntamiento de Barcelona se ha negado, pues, a negociar con empresas que tengan filiales en paraísos fiscales, que son 34 de las 35 del IBEX. O sea, se pueden hacer todavía muchas cosas. Claramente va a haber resistencia, pero se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo siempre pienso que hay cinco ejes importantes que en el ámbito de la ciudad son más fáciles de implementar, aunque yo creo que son 5 ejes que políticamente tenemos que incorporar. Uno es la radicalidad democrática, otra es la redistribución de la riqueza y el cuestionamiento, digamos, de la acumulación excesiva de riqueza y la limitación a la actividad especulativa, ¿no? Yo siempre hablo ahí me acuerdo de Rousseau ahí, ¿no? Aunque, bueno, siempre digo, nunca hay que comprar, siempre lo digo a los alumnos, ¿no? Nunca hay que comprar a los filósofos completos, porque Rousseau era muy misógino, ¿no? Pero siempre me acuerdo de aquella arenga, ¿no?, del primero que llegó a un terreno y dijo esto es mío, ¿no? Esto es maravillosa, ¿no? Y encontró gente lo suficientemente simple como para creerle, ¿no? Ese fue el auténtico fundador de la sociedad civil.
Dice, ¿cuántas guerras, conflictos nos habríamos ahorrado? Algo así dice, ¿no? Si arrancando las estacas y allanando el terreno hubiéramos gritado, no creáis ese impostor, que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie, ¿no? De alguna manera, esta idea de la propiedad privada como, de alguna forma, el origen de la codicia y la desigualdad, ¿no? Es una idea que se pierde ya en la Revolución Francesa, ¿no? Ya los propios derechos no la incorporan, porque al revés, lo que hacen es, la Revolución Francesa, ¿no? Pues es consolidar la propiedad privada. En la redistribución de la riqueza lo que hay que hacer es recuperar precisamente ese espacio que siempre fue originalmente común, que es esta idea de la propiedad privada, tiene un valor instrumental, no moral, y no tiene un valor prepolítico, sino político. Y por lo tanto la propiedad privada es el fruto de la articulación de la sociedad. Decía, descentralización y autogobierno, que no es lo mismo que autogestión, es más que autogestión. Identidad y reconocimiento, porque claro, somos gente vinculada, relacionadas con otras personas. Nos vemos a nosotras mismas en relación a la historia que compartimos con otros. Y por lo tanto yo creo que desligar el reconocimiento, el autorreconocimiento de la redistribución, de la descentralización, como si fueran cosas separadas, es un error, ¿no? O sea, descentralizamos, y distribuimos en función de quiénes somos y en función de quiénes queremos ser. Por lo tanto, el reconocimiento, el autorreconocimiento no tiene solamente un valor psicológico o social, tiene también un valor político. Y finalmente la feminización de la política, que precisamente tiene que ver con esa puesta en valor de los vínculos. Estos cinco ejes yo los considero esenciales para articularlos políticamente a cualquier nivel, y creo que hoy en el ámbito local son más fáciles de articular y de hecho ya se están haciendo, ¿no? Diferénciame entre feminización de la política y políticas públicas feministas. Bueno, a ver, las políticas públicas feministas son para mí una obviedad, me refiero. Políticas públicas feministas, ¿qué son? Bueno, pues es atacar la violencia contra la mujer, no solamente la violencia de género de la pareja es pareja, sino bueno, ampliar el concepto de violencia contra la mujer hablando de violencias machistas, ser muy conscientes de que hay una brecha salarial brutal, ¿no? Entre hombres y mujeres que ejercen el mismo trabajo, es ser consciente de que la mujer no tiene suficiente representación política, es ser consciente de que la mujer no ocupa cargos directivos en las grandes empresas a pesar de tener mejor formación universitaria, es ser consciente, bueno, pues de todas estas cosas, ¿no? De la violencia que sufre la mujer, por ejemplo, bueno, no somos todavía suficientemente conscientes, a pesar de que tenemos 50 y 60 asesinadas, ¿no? Cada año, ¿no? Todavía hay quien te dice, bueno, ¿y los hombres qué? Bueno, pues los hombres qué, pues hombre, claro que sufren violencia, pobres, pues claro que sí también, ¿no? Eso se llama violencia doméstica. Lo que llamamos violencia de género, pues es otra cosa, ¿no? Que tiene que ser agravada porque, a diferencia de la violencia que sufre el varón, pues es una violencia estructural, ¿no? Y es un auténtico problema social. Eso es hacer políticas públicas feministas. La feminización de la política es decir que eso no es suficiente, sino que hace falta, de alguna forma, poner en valor las prácticas feministas. Las prácticas del movimiento feminista hay que llevarlas al ámbito público y al ámbito político, claro, pero al ámbito público, digamos, en general. Y esas prácticas tienen que ver con la idea de que somos cuerpo y por lo tanto somos vulnerables y por lo tanto tenemos necesidades insatisfechas. Esto nos lleva a la idea de que somos interdependientes, dependemos unos de otros, no a la idea del individuo autosuficiente, prepotente, inmune, no aquel individuo kantiano, ¿no? Que él solo en su mismidad, ¿no? Pues era su propia autoridad epistémica, no, sino que bueno, somos seres que dependemos de otros, que estamos relacionados con otros, que no nos podemos entender ni siquiera nosotros mismos sin los otros. O sea, que es que esa idea de la libertad como fragmentación, en realidad como división, pues es una idea que hay que cuestionar y que el feminismo cuestiona desde la práctica feminista. Supone, por tanto, asumir la interdependencia, el inacabamiento, de alguna forma, somos inacabados, ¿no? Supone asumir la ecodependencia, ¿no? Claro, que rematerializar el discurso de los derechos, rematerializar el discurso de la economía, rematerializar el discurso de la política, ancla a tierra, ancla a tierra. No se puede plantear una economía hoy al estilo clásico. Pensemos en los economistas ecológicos, pensemos en la economía feminista, pensemos en la economía circular, ¿no? O sea, pensemos en todo eso que ha incorporado ya el eje ecofeminista, o sea, el eje feminista y el eje ecosocial, ¿no? Es decir, que yo creo que feminizar la política es poner en valor precisamente, o poner en positivo precisamente la dependencia
y evitar el estigma negativo que siempre ha tenido. Eso es feminizar la política, poner la vida en el centro y poner el elemento relacional en el centro. ¿Qué quiere decir que esto de alguna manera se inscribe en un momento poshegemónico, que te lo he leído? Sí, bueno, porque yo pienso que esto es un momento, lo que pone en valor la feminización es la idea del microrrelato, en realidad. Es la idea de la experiencia, del testimonio. Cuando digo, bueno, hay que llevar las prácticas feministas, las prácticas del movimiento feminista, hay que poner el cuerpo, la relación en el medio, en realidad lo que te estoy diciendo es que hay que poner la experiencia y el testimonio en el centro, y esto significa microrrelato. El microrrelato es una forma de hegemonía que es más afectiva que discursiva, y por lo tanto es casi poshegemónica si pensamos en la hegemonía como un gran relato, un macrorrelato de carácter estrictamente discursivo, que a mí me parece, por otra parte, una visión muy masculinizante de lo que es el discurso hegemónico. Hay un concepto que me interesa mucho, liderazgo transformacional. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es un concepto que no es mío, ni mucho menos. Es un concepto que se ha elaborado en el ámbito del mundo empresarial y que pone de manifiesto, después de una serie de estudios que han asumido además, no sé, Merrill Lynch y empresas de diverso tipo, que es que las mujeres, cuando tienen un liderazgo en el ámbito administrativo, ejecutivo y demás, cambian y se las deja actuar, digamos, como mujeres, es decir, se las deja, por decir de alguna manera, trasladar esa práctica feminista, que no hablo de mujeres en términos esencialistas, o sea, yo no estoy hablando de mujeres en términos biológicos, esencialistas, sino más bien de prácticas o de roles, claro, de elementos psicosociales, ¿no?, en los que hemos sido educadas y socializadas, ¿no? Cuando las mujeres llegan al poder de alguna manera, sin haber sido masculinizadas, y consiguen ejercer su liderazgo, cambia por completo la composición de los equipos, la manera de trabajar, el resultado, el estilo. Y mira, una cosa muy importante que yo pongo de manifiesto aquí. Las mujeres que ahora mismo están en la nueva política, los ayuntamientos, que no han sufrido, entre comillas, todos los procesos vejatorios. Han tenido que ascender en un cursus honorum dominado por hombres, sino que son las que están feminizando la política, porque claro, ¿cómo accede Ada Colau al ayuntamiento? No accede a través de un proceso vejatorio que supone el acceso a cualquier cargo político, ¿no?, subiendo escaloncitos en un proceso político de un partido político burocratizado, jerarquizado, centralizado, ¿no?, que ya llegan, bueno, pues las que llegan feminizadas es porque han hecho casi un esfuerzo heroico, ¿no? Es decir, porque ya se les está exigiendo continuamente homogeneizarse, ¿no? Las mujeres que llegan sin haber sufrido ese proceso, bueno, pues ahí tienes a Ada Colau, ¿no? Es un ejemplo muy claro, ¿no? O la propia Carmena, ¿no?, que se dice, yo soy abuela, ¿no?, y se queda súper tranquila, ¿no? Y la otra, pues yo soy madre, ¿no? Y ahora que acaba de ser madre, pues se pide, ¿no?, su baja maternal y se queda, bueno, pues tan a gusto, ¿no? O el propio Madrid de los cuidados. ¿Cuándo se iba a hablar de un Madrid de los cuidados? ¿Cuándo se ha pensado siquiera en esto, ¿no? Es decir, que de alguna manera tiene que ver, yo creo, no solo con mujeres, sino con determinado tipo de mujeres que han accedido de una determinada forma al ejercicio del poder. Estamos llegando al final, nos queda el cuestionario y la rueda de reconocimiento. El cuestionario, la primera pregunta es, ¿una maestra o un maestro para ti? Pues para mí Clara Campoamor, ¿no?, por ejemplo, por decir una española. ¿Un referente político? Wow, un referente político, esto no me lo esperaba. Ay. En España, dirías. No necesariamente, vale uno mundial. Pues lo tendría que pensar, realmente me cuesta. Bueno, claro, es que yo en la filosofía política, pues para mí Marx, por ejemplo, es un referente político, pero entiendo que me estás preguntando por un político, digamos, en el ejercicio de la política. Sirve Marx, pero si quieres buscar a alguien que ejerza la política... Me parece comprometido, ¿no?, porque te diría que Jeremy Corbyn, por ejemplo, me parece un tipo interesante, pero también tiene sus ambigüedades, ¿no? Me voy a quedar con Marx, porque me parece como lo más fácil. Ir a lo seguro, ¿verdad? Sí, sí. ¿Un libro? Un libro, pues ahora mismo... Pues ahora mismo me estoy leyendo la biografía de Petra Kelly, que además estuve presentándola en ECO,
Y mira, no te la he dicho como referente, pero diría también que es una buena referente para mí. Referente político. ¿Una película? Una película, pues la de Kieslowski, ¿no? Cualquiera de las de Kieslowski me gusta mucho. Por ejemplo, Azul. ¿Una serie? Uy, soy poquísimo seriéfila. ¿En serio? Poquísimo, Ni no siquiera tengo The Wire. paciencia. Tienes que ver The Wire. The Wire la he visto, me ha gustado, sí. Pero no soy seriéfila. Tampoco soy muy cinéfila, ¿eh? Tengo que decir. Bueno, las series las veo de manera muy ocasional, me cuesta trabajo seguirlas, nunca encuentro un momento para sentarme tranquilamente en el sofá a ver un capítulo detrás de otro. Me acuerdo que vi Los Soprano, por ejemplo, esa sí la vi, que me encantó, pero te puedo decir que es casi la última que he visto completa. Bueno, una canción. A mí Silvio Rodríguez. Para mí Silvio Rodríguez. ¿Y qué canción? Pues la de Eva. Me gusta mucho, ¿no? Me parece que... Yo la pongo mucho en los talleres de feminismo que doy, pongo dos, la de mujeres y la de Eva, que me parece, bueno, maravillosa, ¿no? Bueno, vamos con la rueda de reconocimiento. Yo te suelto nombres y en 3 o 4 frases me dices lo que significan para ti. Rosa Luxemburgo. Pues para mí Rosa Luxemburgo es una persona que nunca perdió de vista a la clase obrera y nunca perdió de vista la diferencia de clases. Yo no soy de las que piensan que está superada esta diferencia y nunca me he creído aquello de la clase media. Me ha parecido siempre una ficción que de alguna forma, bueno, ahora se está poniendo claramente de manifiesto que lo era, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado hablar de clases sociales. Dolores Ibárruri. Bueno, pues la pasionaria, pues una persona que llegó de la miseria a convertirse en un referente absolutamente para todas nosotras como mujeres y para todas las personas de izquierda en el ámbito, digamos, de la política institucionalizada, algo que me parece que sucede muy pocas veces. Bueno, en su caso es evidente, ¿no? Victoria Kent, a mi juicio siempre maltratada y que pasa a la historia como la mala de la película. Pobre, sí. Para mí es una feminista ambigua, pero entendí siempre sus razones, digamos, para oponerse al sufragio, aunque, claro, siempre me gustó más Clara Campoamor. No la voy a maltratar, pero tampoco te diré que es uno de mis referentes. Bueno, pues ahora sí que sí. Llegamos al final. Te entrego la taza de la tuerca, que ¡Qué hay que bien! coger con la mano izquierda y mirando a esa cámara brindar por lo que quieras. Pues brindo para que logremos una transformación social, de percepción y de sensibilidad. Una auténtica transformación cultural. Pues muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a ti.